El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Esta emisora comunitaria no se hace responsable de los conceptos emitidos en el siguiente programa. La responsabilidad solo pertenece a sus productores y moderadores.
Muy buenas tardes, tengan toda la audiencia de Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Damos inicio de regreso en esta nueva temporada del programa Pura Letra. La reforma continúa. Y como ya hemos dicho, venimos en una nueva temporada y esta vez con visión reformada. Así que bueno, Pura Letra, la reforma continúa, está de vuelta al aire. Y este programa llega a ustedes gracias a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de esta emisora Conquista 106.5 FM. Estamos transmitiendo desde Cartanar, municipio de Independencia, Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela. También llegamos a ustedes gracias al apoyo de la iglesia Senda Reformada, la primera iglesia reformada en Cartanar, bajo la cobertura de la iglesia reformada en América, RCA, la Reformer Church in America, con la pastora María de Chacín. Estamos ubicados en el sector Brisas de Cartanar, en la calle Urdaneta, muy cerca de la escuela. Tenemos la bendición y el inmenso placer de elaborar para ustedes en este programa y de producir. En la edición y postproducción y controles, Legna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Manegas. En la dirección general, la licenciada Geraldine Acosta de Moncada. Y quien tiene el gusto de hablarles, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61411. Pueden encontrar en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA. Y les saludo diciéndole, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Bien, enviamos un cordial saludo a todos los que hasta ahora nos sintonizan nuevamente a través de este dial, el 106.5 FM. Para los que se encuentran fuera de nuestra frontera, nos pueden seguir también por la www.conquista.ghmedios.com. Y bueno, se pueden poner en contacto mediante la mensajería de texto a través del más 58 414 239 9434. Repito, más 58 414 239 9434. Y mi número personal, el 0424-172-5623. Esos son los canales de contacto que tenemos para poder comunicarse con nosotros, con esta estación, a través de estas dos vías. Y bueno, le pueden decir a sus familiares, amigos que están en el extranjero, que nos pueden sintonizar también, como ya lo dijimos, a través de la www.conquista.ghmedios.com. Llámelos. Pásenles el link, dígale que estamos acá desde Venezuela, desde Cartanar, desde esta tierra de gracia de los valles del Tuy, transmitiendo por Conquista 106.5 FM, Pura Letra, la reforma continúa. Y bueno, ¿de qué va este programa? Bueno, retomando un poco lo que era la visión anterior, siempre con la visión de educar al pueblo de Dios, pero de hacerlo de una manera, como diría Richard Baxter, en las cosas necesarias la unidad, en las cosas dudosas la caridad, en todas las cosas la caridad, así como lo dijo él, parafraseando un poco la frase de Agustín de Hipona. En las cosas dudosas la libertad, en las cosas fundamentales la libertad, en todas las cosas la caridad. Más o menos así, parafraseando un poco, diría Richard Baxter, ¿no? Así que bueno, tenemos nuestra posición, tenemos nuestra postura reformada, pero siempre respetando la diversidad de opiniones, porque justamente eso es lo que caracteriza la Iglesia de Cristo. Dice la Biblia en Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Por opiniones no se contiende, se debate por lo fundamental, por lo que nos une como cristianos, por aquello que es fundamental en nuestra fe, como la autoridad de las Escrituras, como la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como la Trinidad, como su nacimiento virginal, como su segunda venida que esperamos. Esas cosas que son fundamentales para los cristianos, en esas sí tenemos esa unidad. En todas las cosas, en las cosas que son dudosas, que tienen que ver con opiniones, pues la libertad. La libertad de conciencia es un concepto bíblico que la Reforma Protestante justamente rescató. Cuando nadie se atrevía a alzar la voz, un reformador como Lutero y Calvino, Zwinglio, todos ellos leyendo las Escrituras, que se podía debatir, que se podía
tener esa diferencia en ciertos temas, ellos retomaron eso que se llama libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia suya termina donde empieza la mía. Pero siempre presente que tenemos algo que es fundamental, que son las doctrinas bíblicas. Bueno, como ya les decía también, pues vamos a transmitir por acá, siendo parte de la primera iglesia reformada en Cartanar, ya como ya les dije, ubicada en el sector Brisas de Cartanar, calle Urdaneta, afiliados a la Iglesia Reformada en América, la RCA, una iglesia que para el año 2028, si Cristo no ha venido, cumplirá 400 años. Así que vamos a lo largo de este tiempo a hablar de lo que es la teología reformada y aquellas cosas que son fundamentales en nuestra fe, como ya les decía, pero que debemos dar a conocer, ya que hay tantos mitos y leyendas urbanas por allí que corren de gente que dice defender algo que se llama sana doctrina, que no estoy diciendo que sea malo, pero como han escuchado demasiados cuentos de caminos, pues para eso estamos nosotros aquí, en la medida de lo posible, con toda la humildad, con el conocimiento que tengamos de nuestro sistema teológico. Queremos darlo a conocer sin imponer nuestra visión, pero sí dándolo a dar a conocer lo que nosotros creemos, porque lo creemos. Y una de las cosas en las que nosotros creemos son las llamadas 5 solas: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Así que en este primer programa, en esta nueva temporada, tenemos una visión reformada, una visión histórica además, que nos permite conectarnos con el pasado de la iglesia primitiva también. Ese pasado que en la Edad Media, en la edad más oscura, quedó por allí en el olvido, y que los reformadores en el siglo XVI, gracias a la divina providencia o a la providencia de Dios, se pudo dar a conocer el misterio que estuvo oculto tanto tiempo, y que Dios, aunque tiene sus remanentes, siempre es fiel en cada época de la historia, pues en ese tiempo dijo hasta aquí. Y de allí, bueno, todos los cristianos evangélicos tienen como raíz la reforma protestante. No pueden talar ese árbol genealógico. Diría que solamente los valdenses y los cristianos moravos, los seguidores de Jan Hus, son los únicos que estuvieron antes de la reforma protestante. Pero todos los que vienen del siglo XVI para acá, todos los cristianos reformados, bautistas, pentecostales, todos vienen de allí, todos tienen esa misma raíz. Así que no les estamos diciendo nada que no sea proveniente de la historia de la iglesia. Así que bueno, repetimos los números de contacto con esta estación y con este espacio: el +58 414 239 9434, el número de la estación. Mi número personal, el 0424 172 5623. Y nos pueden sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Has puesto tu iglesia en esta
tu voz. Somos la sal de la tierra, la luz del camino. Desecho gozar de tu presencia y un día contigo reinará. Las lavado con tu sangre, las limpiado, las amado, vino blanco le has brindado, le has hecho morada ya en los cielos. Hermosa corona le darás. Día a día la conquista está logrando. Firmemente la batalla está ganando. Somos tu pueblo, somos tu voz, somos la sal de la tierra, la luz del camino. Somos tu pueblo, somos tu voz, somos la sal de la tierra, la luz del camino. Te has vestido de gloria y majestad y gobiernas con suma autoridad, y tu pueblo tributa alabanza. Somos tu pueblo, somos tu voz, somos la sal de la tierra, la luz del camino. Somos tu pueblo, oh sí, somos tu voz, somos la sal de la tierra, la luz del camino. Somos tu pueblo, sí Señor, somos tu voz. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. Dos con 18 minutos de la tarde. Estamos en su programa, el primer programa Pura Letra. La reforma continúa, retomando este espacio en una nueva temporada con visión reformada. Así que bueno, desde ya le decimos los números de contacto con esta estación: el más 58 414 239 9434. Mi número personal, el 0424 172 5623. Y nos puedes seguir en la www.conquista.ghmedios.com. Bien, vamos a continuar por acá con la primera sección del programa de hoy. Esta se va a llamar Credos y Confesiones. Se va a llamar Credos y Confesiones. Justamente lo que nosotros creemos en cuanto a la fe reformada. Y esto va para que tengamos un poco de conocimiento de que por qué la importancia de todo lo que significa esto, que lo que nosotros los cristianos debemos creer. Nosotros los reformados pues tenemos como estándares, el estándar principal es la Escritura. Pero también hay que interpretar la Biblia y necesitamos decir qué es lo que creemos, por qué lo creemos, cuándo llegamos a esa conclusión, y para eso ayudan los credos y las confesiones. Para que tengan una idea, en el siglo IV, año 325, se dio el concilio de Nicea, motivado al arrianismo, al triteísmo y al sabelianismo que ya se venía por allí en la iglesia cristiana,
¿Qué hizo la iglesia para resolver la controversia? Pues simplemente se reunió en un concilio y de allí salió el credo apostólico, que no es un credo católico, por favor, no vayan con eso a decir, no, eso, el credo es católico. No, en ese tiempo no existía la iglesia católica, eso se llama anacronismo. Así que el credo apostólico es parte de nuestra herencia cristiana. Entonces, junto con la mayoría de las iglesias cristianas, la Iglesia Reformada en América, la RCA, también afirma los credos que fueron escritos en los primeros siglos de nuestra iglesia, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como el credo de los apóstoles, el credo de Nicea y el credo atanasiano. La diferencia entre el credo de los apóstoles y el de Nicea era que, motivado a la herejía de Marción, pues la iglesia en ese tiempo tuvo que tomar medidas y una de las cosas que hizo fue redactar un credo, un credo que era citado cuando la persona se iba a bautizar. Se le preguntaba si creía en Dios Padre Todopoderoso, si creía en su Hijo Jesús, que había nacido de María Virgen, que padeció, fue sepultado y resucitado al tercer día, si crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Universal. Ese es el credo de los apóstoles. Y el credo de Nicea salió durante ese concilio. Entonces, las confesiones reformadas, en el caso de nosotros, tenemos 4 declaraciones como normas de unidad y que expresan lo que creemos, como son el Catecismo de Heidelberg. La palabra el primer catecismo no lo elaboró la Iglesia Católica, por cierto. Fue Martín Lutero quien elaboró el primer catecismo por allá por el año 1529, si no me falla la memoria, y el primer catecismo católico salió en 1545, para que tengan una idea. O sea que fueron los católicos romanos, valga la aclaratoria, quienes se copiaron de los protestantes, porque vieron que el catecismo, como es un sistema de aprendizaje de preguntas y respuestas, es mucho más pedagógico a la hora de enseñar. Entonces nosotros tenemos como estándar doctrinal, comenzando como siempre con las escrituras, y tenemos como herramientas el Catecismo de Heidelberg, la Confesión Belga de 1561, de la cual hablaremos un poco en este espacio, en el día de hoy, en lo que siga de nuestra programación a lo largo de los próximos días. Los cánones de Dort, de donde se desprende o se definen, las doctrinas de la teología reformada, y una confesión que es reciente, de los años 80, la confesión Belhar, que es una confesión que condena el racismo. Una confesión bastante corta, de unos 5 artículos, pero que era necesario, de hecho, porque hay lugares en este globo terráqueo donde iglesias, no sé cómo, que se dicen ser cristianas, no sé por qué pasará, que tienen problemas de racismo. Entonces la confesión Belhar, adoptada por la RCA, lo que hace es condenar eso justamente. Entonces, esos son las declaraciones de nuestra fe, nuestros estándares doctrinales. Ahora, ¿qué es una confesión? Una confesión es una declaración escrita y formal que reconoce y declara y da pruebas de las creencias religiosas. En otras palabras, es una declaración de fe y que presenta las pruebas. Ahora, una confesión habla tanto de manera interna como externa. A lo interno es a nosotros como creyentes. A lo externo es hacia otras personas, hacia los no creyentes principalmente, y les dice qué es lo que nosotros creemos. Habla internamente de la iglesia como una declaración de comunicación y de lo que la iglesia cree, la visión que tiene y la misión que lleva, y a su vez recuerda a la iglesia cuál es su visión y su misión. Eso debe tenerlo presente mucho la iglesia de Cristo, de dónde venimos, quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y esas son cosas que mediante una confesión de fe se puede tener este norte, esa carta de navegación. Entonces, una confesión habla externamente al mundo tan querido por Dios y a otras iglesias hermanas también, incluso a otras religiones, culturas y sociedades, tanto religiosas como seculares. Entonces, una confesión declara al mundo las creencias de la iglesia con respecto a lo que Dios dice y dicta. ¿Qué propósito tiene
una confesión? Pues, para ser claros, la Biblia es, como ya hemos dicho, la regla de fe y práctica de la iglesia. Los credos y las confesiones simplemente explican las creencias establecidas en las Escrituras. Porque, seamos sinceros y honestos, no todo lo que está en la Biblia nosotros lo podemos practicar el día de hoy. Ejemplo, las leyes mosaicas en cuanto al vestido, ¿no? Por ejemplo, dice las Escrituras que no se podían mezclar textiles, ejemplo, lana y lino no se podían mezclar. Hoy en día nuestra ropa pues es una mezcla de poliéster, de algodón, y si somos honestos pues estaríamos contradiciendo la ley de Moisés en ese sentido. O por ejemplo, lo que es la llamada costumbre de las mujeres, que la ley de Moisés decía que una mujer cuando estaba en sus días no podía tener contacto ni siquiera con sus familiares, debía ser aislada. Entonces eso sería bastante complicado para las mujeres hoy en día, y tomando en cuenta que son la mayoría de la membresía de nuestras congregaciones, pues cuando están en ese periodo normal que ellas poseen, pues habría ausencia en las congregaciones. Es para que tengan una idea de por qué las confesiones. Entonces eso es lo que hace, ese es su propósito, decir que creemos y que debemos practicar, tomando como siempre estándar las Escrituras. Ahora, una confesión declara que Dios es histórico, porque el mundo que vemos, percibimos, que sentimos, es real. Entonces, si es real, pues hay un Dios que es real detrás de esa creación, hay un creador, un diseñador inteligente. Es algo bastante paradójico como los que creen en la teoría de la evolución hablan de diseño, pero si hay un diseño, entonces hay un diseñador. Una confesión también declara que la iglesia está unida no solamente en sus propósitos, sino para hacer la manifestación de Dios en cuanto a santidad, en cuanto a su redención, en cuanto a su reparación y renovación del mundo. Hay muchas iglesias en el mundo, muchas congregaciones, pero que pueden encontrar una unidad en una confesión. Una confesión también profesa al mundo la palabra, y de hecho es en cuanto a los asuntos de Dios. ¿Recuerdan ese episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando tenía 12 años que dijo que se le perdió a sus padres y cuando lo encontraron lo hallaron en el templo hablando con los maestros de la ley en ese tiempo? ¿Y qué le dijo Jesús? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Pues una confesión también habla de los asuntos de Dios. Y finalmente una confesión es una expresión de fe por y a través de la iglesia, dando lugar a lo que es su acción, su misión y su testimonio histórico de la verdad de que Dios está vivo, activo, expresivo y conmovedor en eventos y tiempo. Finalmente, para terminar esta sección, ¿cómo se produce una confesión de fe? Pues comienza su formación en un momento en que surge una situación, como ya comentábamos en cuanto al concilio de Nicea, en una situación que requiere que la iglesia se pronuncie, como fue en el caso del libro de los Hechos, capítulo 15, cuando se da el concilio de Jerusalén, porque había una controversia con los cristianos gentiles que estaban llegando a la comunidad del pacto, a la comunidad de gracia, y había un grupo que quería judaizarlos. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Se reunió y declaró lo que este servidor llama la primera declaración de fe, la primera confesión de fe de la iglesia, en Hechos capítulo 15, de que se mantuvieran alejados de lo que es la fornicación, de los ídolos, de ahogado y de consumir sangre. Con esas 4 cosas que se les mandó, resolvieron la situación. Entonces, una confesión se da en un momento de situación extrema que requiere resolver un problema. La iglesia no se puede tapar los ojos y decir no veo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No, la iglesia actúa, la iglesia se activa en ese momento. Y es muy importante por sus comentarios de lo que dice la Biblia, y cuando se cuestiona la integridad de la misma, de las Escrituras. Eso es lo que hace la importancia y para qué sirve una confesión de fe. Entonces, bueno, queremos nuevamente darle los números de contacto con esta estación, el más 58 414 239 9434. El número personal, el 0424 172 5623.
Nos pueden seguir en la www.conquista.ghmedios.com. Y ya venimos, vámonos a un corte. Todo mundo en esta vida busca la felicidad. Dinero, drogas, rock and roll no parecen ayudar. Tal vez sea una utopía que tú la puedas encontrar. País de las maravillas, ¿dónde estás? El hombre de las noticias parece nunca terminar. Asaltos, guerras, corrupción, ¿dónde vamos a parar? Déjame contarte algo acerca de alguien especial que me da seguridad. ¿Quién será? Superman, Batman o Indiana Jones, personajes que alguien fabricó. Tal vez los veas a todo color, pero siempre serán ficción. Pero Jesús es mucho más que un superhéroe, porque Él es el Hijo de Dios y su amor por mí aún sigue vigente, porque Él es un caso de la vida real. Hay una época del año que todos quieren celebrar. Regalos, árbol, Santa Claus y una cena familiar. Pero muchos no conocen la esencia de la Navidad y piensan que es un cuento más. No puede ser, ignores esta realidad. Esto no es un cuento más, te está diciendo la verdad. Jesucristo es el motivo de celebrar la Navidad, pues Él nos trajo gozo y paz. Personajes que alguien fabricó. Todos pretenden salvar la humanidad, pero siempre serán ficción. Pero Jesús es un caso diferente, porque Él es nuestro Salvador y su amor por mí aún sigue vigente, porque Él es un caso de la vida real. Cristo es mi héroe, Él sí es de verdad, no es como los demás. No necesitas ser muy especial, Él te recibirá. Jesucristo. Es una tradición de mi familia. Yo no sé nada de eso y la verdad ni me interesa. Ay, eso no denomina el caso. Pero es vivir la vida de ella cuando se hablan de mí, ¿qué pasa? Todas las religiones son buenas. Si cumples con tu religión te vas al cielo. La felicidad depende de ti. Un amigo de mi padre parece muy intelectual, pero habla de religión como algo muy superficial. Él dice que todas son buenas, que tienen lo mismo ideal. Confusión espiritual. ¿Qué más da? No estoy hablando de religión. Jesucristo es una realidad. Buda, Mahoma y José sepultados hoy están. Pero Jesús es un caso diferente, porque Él murió y resucitó y su amor por mí aún sigue vigente, porque Él es un caso de la vida real. Sí, Jesús es un caso diferente, yeah, porque Él es nuestro Salvador y su amor por mí por siempre seguirá vigente, porque Él es un caso de la vida real. 2 de la tarde con 35 minutos. Esto es Pura Letra, la reforma continúa. Recordándoles los números de contactos, el más 58 414 239 9434. El número personal
el 0424-172-5623 y nos puede sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Y bueno, en la sesión anterior estuvimos hablando acerca de lo que es una confesión, lo que es un credo, su importancia, su propósito, para qué sirve, por qué la iglesia debe tener una confesión de fe, por qué debe tener un credo, por qué debe tener algo establecido, qué es lo que creemos, como ya le decíamos en la parte anterior, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y en esta parte del programa quisiera citarle un artículo de uno de los credos que nosotros tenemos como Iglesia Reformada, que es la Confesión Belga. La Confesión Belga también forma parte de lo que es las 3 formas de unidad en la teología reformada. Las otras 2 son el Catecismo de Heidelberg, que ya le comentaba, y los cánones de Dort. Pues bueno, la Confesión Belga fue la primera confesión reformada, redactada en 1561, y fue redactada, escrita principalmente por un hombre llamado Guido de Bresse y otros pastores. Guido de Bresse fue discípulo de Juan Calvino, estuvo en su escuela en Ginebra, y Guido de Bresse da un ejemplo vivo de lo que cómo se conocía la iglesia o la escuela teológica de Calvino, que era conocida como la escuela de la muerte, porque muchos de los discípulos de él que salieron de allí, que salieron como misioneros a otras naciones, pues fueron martirizados. Y justamente Guido de Bresse fue martirizado, cumpliendo con ese mote con el cual se conocía la escuela de Juan Calvino, la escuela de la muerte, ¿no? De hecho, todo cristiano, en algún sentido, bueno, en un sentido no, en una realidad visible, espiritual, digámoslo de esa manera, está muerto para el mundo. Así que lo único que hace la muerte física es separarnos de este mundo, pero como diría el apóstol Pablo, es ganancia. Y entonces él fue martirizado también. Eso me recuerda mucho también las palabras, creo que fue el misionero John Patton, que iba a predicar en las Islas Hébridas, allá en el Pacífico Sur, una isla donde habían aborígenes que eran de tendencia canibalista, que se comían a las personas que intentaban llegar allí. Y cuando él le dijo a uno de las personas que lo iba a trasladar que por qué iba para allá, le dijo, si vas, te van a comer los caníbales. Y John Patton le contestó, yo ya estoy muerto. Tan radical y tan tremendo como fue esta declaración, pero esta es una realidad de nosotros los cristianos. Estamos muertos para este mundo. Así que si perdemos nuestra vida en misión cristiana en cuanto a evangelización, pues no hacemos sino honrar esas palabras de un hombre como él, ¿no? Estamos muertos y lo dice la Escritura, somos muertos para este mundo. Bien, entonces Guido de Bresse fue martirizado porque ellos redactaron una confesión en los Países Bajos con el propósito de entregarla al rey de España, que en ese momento ejercía dominio sobre esa parte de Europa. Fue con esa intención que la redactaron, porque querían hacerle llegar al rey que ellos no eran anarquistas, es decir, desordenados. Y con esta confesión lo que pretendían era demostrar que ellos eran parte de la iglesia de ese tiempo. De hecho, los cristianos reformados decían, somos la verdadera iglesia católica, ¿no? Para que ustedes vean que no, la palabra católica en realidad significa universal. De hecho, el rey se llamaba Felipe II de España y él se conoce por decir una frase que en su imperio jamás se hacía de noche, jamás se ponía el sol, porque tenía extensiones a lo largo y ancho del planeta y siempre había un lugar de ese imperio español donde el sol brillaba. Pues a ese rey se le presentó esta confesión
con el propósito de que demostrar qué era lo que creían los cristianos protestantes o los protestantes, como los llamaban en ese tiempo, que no eran ningunos rebeldes, ningunos anarquistas, sino simplemente dar a conocer su visión del mundo, su visión de las escrituras, su visión espiritual. De ahí la importancia de una confesión. Entonces, quisiera leerles el artículo número 13 de esta confesión belga de 1561, un artículo que viene bien a este mundo como está en la actualidad, un mundo tan convulsionado, donde muchas personas corren de aquí para allá, incluso algunos cristianos, algunas veces tendemos a caer en lo que es ese trajín, tendremos a angustiarnos un poco por lo de la economía, que es lo que más pega, lo que más golpea. Pero ¿qué nos dice la confesión en el artículo 13, que se llama la doctrina de la providencia de Dios? Fíjense oigan lo que dice este artículo 13 de la confesión belga, la doctrina de la providencia de Dios. Dice: creemos que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado ni las ha entregado a la contingencia o al azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación. Con todo eso, sin embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del pecado que sucede, porque su poder y su bondad son tan grandes e incomprensibles que Él es muy bien y su justicia dispone y ejecuta su obra, incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente. Y referente a lo que Él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, eso no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar, sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos, teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo, para aprender únicamente lo que Él nos indica en su palabra, sin traspasar sus límites. Sigue diciendo el artículo 13 de esta confesión: esta enseñanza nos da un consuelo inexpresable, cuando por ella agradecemos que nada nos pueda acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial, que vela por nosotros con cuidado paternal, sujetando a todas las criaturas bajo su dominio, de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza, pues están todos contados, ni un solo pajarillo puede caer sobre la tierra sin la voluntad de nuestro Padre, de lo cual nos fiamos, sabiendo que Él reprime a los demonios y a todos nuestros enemigos, los cuales no nos pueden perjudicar sin su permiso y voluntad. Y en esto reprobamos el execrable error de los epicúreos, que dicen que Dios no se inmiscuye en nada y deja acontecer casualmente las cosas. Artículo 13 de la confesión belga, la doctrina de la providencia de Dios, dice que todo sucede según su santa voluntad. Todo de tal manera que en este mundo no acontece nada sin su ordenación. Y pone como ejemplo que nuestros cabellos de nuestra cabeza están todos contados, que ni un solo pajarillo cae al suelo sin su voluntad. Y por supuesto, todo esto que le acabo de leer está basado en las Escrituras, en pasajes como Juan 5:17, Hebreos 1:3, Proverbios 16:1, Efesios 1:11, Santiago 4:13 y bueno, una larga cita. Esto lo pueden consultar en línea, artículo 13 de la confesión belga. Y a los hermanos de la congregación en el grupo siempre compartimos algo relacionado con esto. Y el día que tocó compartir este artículo número 13, yo le coloqué, era día lunes, y le coloqué al final, al abajo, excelente artículo para comenzar la semana. Excelente artículo, excelente nota para saber que nuestra vida está bajo las manos de Dios y que nada nos acontece por casualidad, sino que todo está en su divina providencia. Todo sucede bajo su poderosa mano, para su voluntad, y aún lo que nosotros creemos que es malo, obra para bien, como lo dice las Escrituras en Romanos 8:28. Y como yo diría en esta oportunidad, excelente artículo para comenzar el primer programa de Pura Letra.
Así que bueno, a lo largo de este espacio hablaremos un artículo diario de la confesión de fe, en este caso la confesión belga. Soli Deo Gloria. Bueno, vámonos entonces a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra, la Reforma continúa. Siento que siempre voy a ganar, que mi enemigo nunca va a triunfar. Hay una gran fuerza en mi interior, es esa luz que viene de Dios. Y cada paso que me atrevo a dar, lo doy tranquilo y con seguridad. Si Cristo habita muy dentro de mí, tengo por quién luchar, por quién vivir. Me gusta el cambio que has hecho en mí. Señor, qué bien que me siento así. Yo creo que el hombre puede cambiar. Señor, bendice a la humanidad. Sé que hay un modo de vivir mejor, y no es mi modo, sino es el de Dios. A mí la vida se me transformó, porque su dulce mano me tocó. Me ha dado mucho para disfrutar, y una mujer para cuidar y amar. En mi opinión ya no hay más que decir, el Cristo vive y pronto ha de venir. Me gusta el cambio que has hecho en mí. Señor, qué bien que me siento así. Yo creo que el hombre puede cambiar. Señor, bendice a la humanidad. Me gusta el cambio que has hecho en mí. Señor, Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. Sí, son las 2:49 de la tarde. Seguimos ese espacio Pura Letra por Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Y bueno, www.conquista.ghmedios.com. Por allí nos pueden seguir nuestra señal más allá de nuestras fronteras. También nos pueden escribir al más 58 414 239 9434, el número de la estación. Y mi número personal, el 0424 172 5623. Vamos ahora con la siguiente sección. Pura Letra presenta su sección Desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Bien, esta sección del programa hemos denominado Desmontando mitos
y otras ficciones cristianas. Pues buscando un poco lo que significa la palabra mito, tiene que ver con algo, un relato fantasioso, sobrenatural. Y la ficción es algo que es creado, que no existe, ¿no? Y lamentablemente el mundo cristiano evangélico, sobre todo en este tiempo, está mitologizado en algunas cosas y tiene ficciones en algunas otras. Cosas que no existen, cosas que no vienen al caso, cosas que se pueden fácilmente con una conversación desmontarse. Y una de ellas es el mito calvinista en las iglesias pentecostales. Un artículo publicado por Daniel Díaz de del portal Pentecostales Reformados o Reforma Pentecostal, sí, Pensamiento Pentecostal Reformado, dice: fuera los calvinistas de las iglesias pentecostales. Y eso viene al punto de que, porque hay cristianos que se hacen preguntas, como todo creyente, ¿no?, de esta denominación o de este movimiento, en el cual empiezan a leer la Biblia y a compararlos con su realidad. Y dicen, bueno, que porque la Biblia menciona temas como la predestinación, como la elección, como el llamado eficaz de Dios, y no se ve en una iglesia pentecostal ese tipo de temática. Y entonces comienzan este tipo de cristianos a decir qué es lo que creen, manifestarlos, y bueno, los apodan con el mote de calvinista de una manera despectiva, y por eso quieren sacarlos de las iglesias pentecostales. Ahora, un llamado a la unidad que quiero hacer, descargo de responsabilidad, es que no debemos discutir por temas secundarios. Lo que es posturas teológicas como arminianismo y calvinismo, eso es doctrina de segundo orden. La única diferencia es cómo usted va a vivir. Eso sí hace la diferencia. Entonces, una de las cosas que se tiene a decir es que la teología reformada te conlleva al cesacionismo, ¿no? Y es muy conocido que en la iglesia pentecostal pues se cree en la continuidad de los dones sobrenaturales, como el de sanidad. Y si bien es cierto que en la iglesia reformada en sus inicios era cesacionista, o es cesacionista en algunos casos, también es cierto de que hay iglesias reformadas, incluso predicadores y pastores reformados o de tendencia reformada, que creen en la continuidad de los dones. Caso de John Piper, caso de Miguel Núñez, por decir algunos nombres. Entonces, decir que el adoptar la teología calvinista o reformada te lleva necesariamente al cesacionismo, eso es un mito, eso es una ficción. Así que ya estamos desmontando un mito por allí. Otro mito que hay es en cuanto a la evangelización. Dice, bueno, como nosotros creemos en la elección, en el llamado eficaz de Dios, ¿para qué evangelizar? Y resulta y acontece que el mismo Dios que destinó el fin, como ya leímos en el artículo 13 de la Confesión belga, la providencia de Dios, el mismo Dios que destinó el fin es el mismo Dios que destinó también, que ha provisto los medios. Y nadie se salva sin oír el evangelio. Las escrituras lo dicen en 1 Corintios, que agradó a Dios salvar a los creyentes, fíjese, a los creyentes por la locura de la predicación. Por tanto, la evangelización es parte de la vida cristiana en una iglesia reformada. De hecho, estudiando un poco la historia, los grandes misioneros en su momento, que fueron a lugares lejanos, eran de origen o de teología reformada, como William Carey, el fundador, el padre de las misiones modernas, quien de Inglaterra fue a la India a predicar. Y bueno, muchos, como el mismo John Patton que les mencionaba, muchos grandes misioneros, grandes predicadores han sido de tendencia reformada, por lo cual queda en evidencia de que es un mito de que la adopción de la teología reformada te pone frío en cuanto a la evangelización. Y si alguien se pone frío, pues debe examinar. También otro mito es que el que estudia mucho se le apaga el fuego pentecostal, ¿no? Esa fogosidad, ese mover. Pues déjeme decirle que la teología bíblica no te hace frío, solamente apaga el falso fuego. No hace otra cosa sino eso. Entonces,
si estudiando la Biblia se te apaga el fuego, entonces era que ese fuego era un fuego falso, un fuego extraño. Entonces, otra cosa es creer que hay un solo tipo de pentecostalismo, que es normalmente es el de las asambleas de Dios o asambleístas, conocido también. Y resulta que acontece que en países como Chile existe el movimiento metodista pentecostal, fundado por un hombre llamado Willis Huber. Y Willis Huber, en su concepción del bautismo, él era paidobautista, es decir, creía en el bautismo de infante, a diferencia del pentecostalismo asambleísta, que es de mayoría en nuestro continente, de que es credo bautista, ¿no? Entonces, lo que intentamos decir es que no hay un solo tipo de pentecostalismo. Incluso hay pentecostales reformados. Entonces es un mito de que no hay compatibilidad con la teología reformada y el pentecostalismo. Así que bueno, esta fue su sección, Desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Vamos a un corte y ya venimos con más de Pura Letra. Alza tus manos este día y eleva un canto de alegría. Si tu vida está vacía, adora al Dios que da la vida. Serás nuevo si le amas, oh, serás lleno si le alabas. El gozo en tu corazón vendrá por causa de su amor. Siente el cambio en tu conciencia, oh, todo es cuestión de paciencia, pues la razón de la existencia es alabarle en su presencia. Abre tu corazón, escucha su voz. Abre tu corazón, escucha su voz. Abre tu corazón, escucha su voz. Abre tu corazón, escucha
La Reforma hace una breve pausa. Enseguida volvemos con más de Pura Letra. Más de lo que tú pedías. Radio que te da más, Que te impulsa, que te motiva, que te hace crecer. es Conquista. Conquista. La mejor publicidad está aquí en Conquista 106.5 FM. Más de lo que tú pedías. Ven y únete a nuestra familia cuadrangular. Cada domingo el Centro Cristiano Cuadrangular te invita a congregarte en familia. Puedes asistir a alguna de nuestras 2 reuniones, a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Escucharemos palabra de Dios y recibiremos la administración del Espíritu Santo directamente desde el corazón del Padre. Jesús nos enseña que ante los desafíos de hoy debemos orar, predicar el Evangelio y ganar almas para Él. Cristo salva, bautiza con su Espíritu Santo, sana enfermedades y viene por su iglesia. Te esperamos en la doble vía de Cartanal, diagonal al módulo de Barrio Adentro. Centro Cristiano Cuadrangular, restauramos familias para Cristo. ¿Te sientes perdida, triste, desesperada? No te preocupes, hemos llegado. Mujeres al Rescate, el programa radial que tú necesitabas, donde te estaremos brindando entretenimiento, consejos, reflexión, testimonios y mucho más. Porque cada mujer tiene una historia. No te lo pierdas, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. El ranking oficial de la música cristiana. Los MV. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro. Los MVs Top 21. Ahora también por Radio Conquista en Venezuela. MVs. En jueves y sábado a las 6 de la tarde. Los MVs, más internacional que nunca. ¿Tú querías más? Conquista te da más. Te traemos lo nuevo en entretenimiento. Las perlas del reino. Conocerás los caminos donde debes andar en consejos, historias, reflexiones, y las enseñanzas del reino. Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde por Conquista 106.5 FM. Y si tú quieres más, nosotras te damos más. Máxima calidad en soluciones de streaming para audio y video. Auto DJ, emisiones para celulares, soporte técnico especializado, entre otros servicios. Ingrese a globalhostlife.com y encuentre servicios y planes disponibles a precios competitivos. En Global Host Life ofrecemos 14 días de prueba sin cargo para que pueda experimentar la calidad y estabilidad de nuestro servicio. Visítenos en globalhostlife.com. WhatsApp 0034-696-468-675. Email ventas@globalhostlife.com y en redes sociales somos Global Host Life. Global Host Life. Se prendió la zarza. Te invitamos a participar del programa radial La Zarza del Monte los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 del mediodía con los pastores Juan y Geraldine Vanegas de Villalba. Porque Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente en el monte Horeb y el fuego de la zarza sigue encendido hoy más que nunca en nuestros corazones. Y se prendió la zarza. Fin del espacio publicitario. La Reforma continúa en Pura Letra.
this King of glory that pursues me with his love and haunts me with each hearing of his softly spoken words? My conscience a reminder of forgiveness that I need. Who is this King of glory? Who offers it to me? Who is this King of angels? Oh, blessed Prince of Peace, revealing things of heaven and all its mysteries. My spirit's ever longing
de redes sociales. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. Tres con 13 minutos de la tarde, estás sintonizando Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías, y el espacio Pura Letra, la reforma continúa. Más 58 414 239 9434, el número personal 0424 172 5623. Esto es para establecer contacto vía mensajería de texto, WhatsApp. Y nos puede sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Y hablando de mensajería de texto, por acá tenemos uno que dice: buenas tardes, Dios les bendiga, hermano Gamaliel. Bendiciones, éxito en la nueva temporada. Cristo vive y reina y viene pronto, amén. Dios les bendiga, saludo a toda la audiencia. Es el pastor Juan Villalba de la Zarza del Monte. Yo soy la zarza. Yo soy la zarza, por más que te trate de negar, yo soy la zarza. Así decía mi esposa, hay una canción que se llama así. Bueno, así que bueno, saludos a Pastor Juan Villalba, que está en sintonía de esta emisora y de este programa. Bien, vamos a pasar a la siguiente sección. Esta sección se llama Hablemos de. Aquí vamos a profundizar un poco de lo que dice las Escrituras. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la progresividad de la revelación bíblica. Porque sí, la Biblia o la revelación en la Biblia es progresiva. Lo que no entendemos en un punto, en un libro, es clarificado en otro. Entonces, así son las Escrituras. Por eso que cuando una persona va a estudiar teología, normalmente se le exige que haya leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis por lo menos una vez, para que tenga una visión, una noción de lo que dice la Biblia en cuanto a ciertos temas y determinadas cosas. Entonces, por eso hablamos de la progresividad de la revelación bíblica. De lo que no entendemos en un punto es clarificado en otro. Como dice una regla de interpretación bíblica, los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. Y cuando hablamos de progresividad nos referimos a que avanza, a que favorece ese avance y que progresa o aumenta en cantidad o en perfección. En este caso hablaríamos de iluminación, porque como ya hemos dicho, lo que no entendemos en un pasaje, pues más adelante lo clarifica en el otro, ¿no? Y dice la Biblia en el Salmo 119, 160, dice que la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. Este pasaje nos dice que todo el conocimiento, la revelación bíblica, hay que sumarlo. Hay que ponerlo en perspectiva. No podemos leer un pasaje y hacer una conclusión, ¿no? Primero tenemos que ver qué dice toda la Biblia en cuanto a ese tema, en cuanto a ese pasaje a estudiar. Perdón. Entonces la revelación bíblica es progresiva y lo que no vemos en el Antiguo Testamento, que nos parece oscuro, que nos parece claro en ocasiones, se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, confirmando y explicando su significado de una manera tan clara, tan precisa, tan transparente, de manera que no deja lugar a dudas acerca de la verdad que revela las Escrituras. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que podemos desprender. Entonces no podemos hacer una doctrina de un texto del Antiguo Testamento si este a su vez no está explicado en el Nuevo Testamento. Debemos, y esto pasa mucho con los apóstoles, que ellos citaban profecías del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y les daban una interpretación que si nosotros nos quedamos solamente con lo que dice el Antiguo Testamento, diríamos, wow, esto realmente era para nosotros. Y vamos a dar unos ejemplos en cuanto a ello, en los que nos queda de tiempo, en cuanto a
que citaron los apóstoles del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Entonces, no debemos aplicar a la iglesia algo mencionado en el Antiguo Testamento si antes no fue ratificado por los apóstoles del Señor en el Nuevo Testamento, ya que como dice Efesios 2:20, la iglesia se fundamenta sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto quiere decir que nuestra doctrina como iglesia de Cristo, todo lo que contiene nuestros credos, nuestras confesiones, es de origen apostólico, quienes a su vez interpretaron lo que dijeron los profetas acerca de nuestro Señor y de las cosas por venir, las que en sus momentos, en el tiempo del Nuevo Testamento, a la vista de los apóstoles, estaban dando cumplimiento. Entonces, nuestra doctrina es apostólica porque viene fundamentada por los apóstoles que a su vez interpretaron a los profetas. Ignorar esto es abrirle las puertas a un sinlímite de prácticas que no aplicarían en nuestro tiempo, como por ejemplo la judaización. Mire, si hay algo que está afectando a la iglesia de hoy son las llamadas raíces hebreas. Las escrituras dicen claramente en Gálatas, sobre todo el capítulo 3, versículo 29, que aquellos que creemos, como creyó Abraham, aquellos que creemos en Cristo, somos descendencia de Abraham. Dice ese pasaje. Vamos a buscarlos en las escrituras. Yo tengo mi Biblia aquí abierta, así que permítame buscarlo para citarlo tal cual lo dice, para no dejar a dudas de qué es lo que quiere decir ese pasaje. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? En que en Abraham, en la promesa de su simiente, que es Cristo, que lo dice el apóstol Pablo justamente en Gálatas, somos bendecidos con toda bendición. Y como él lo dice en Efesios 1:3, somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Progresión de la revelación bíblica, ¿no? Y todos aquellos que creen en Cristo son descendencia de Abraham. Esto no es cuestión de etnia, esto no es cuestión de linaje, no es cuestión de sangre, esto es cuestión de fe. Así que tú, mi hermano, que me estás oyendo, si crees en Cristo, eres descendiente del padre Abraham. Eso lo dice claramente las Escrituras en Gálatas 3:29. Entonces, aquello de raíces hebreas es una desviación, es una incluso herejía, porque te hacen cumplir cosas que ya las Escrituras han dicho que no aplican a nuestro tiempo, a nosotros como gentiles. Entonces, las raíces hebreas es una de las cosas que hacen daño en la iglesia de hoy en día. Y hay personas que, por ignorar justamente la historia de la iglesia, por ignorar todo ese bagaje teológico, por ignorar todo ese quehacer teológico que la iglesia ha compilado a lo largo de los siglos, terminan cayendo en grupos como estos, porque no tienen identidad. Una persona que cae en las raíces hebreas, esto lo digo con mucho respeto, no tiene identidad. No tiene identidad en Cristo. La identidad del creyente no está en aceptar una nacionalidad, no está en cambiar nuestro lenguaje por usar palabras, bueno, ya no decimos Jesús, sino Yeshua o Yeshua. No, ya no está en usar palabras hebreas en nuestro lenguaje, ni cambiar de versión bíblica, no. Nuestra identidad está en Cristo. Si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Y bueno, fíjese que, por ejemplo, la palabra suma que leímos en Salmo 119, 160, tiene varios significados, como sacudir, como estremecer, como menear así la cabeza. Y también tiene otro significado, ya sea de manera literal o figurativa, en cuanto a lugar, tiempo y rango. La palabra cabeza, el hebreo rosh, la suma, o sea, rosh significa cabeza, o sea, todo lo que está en la cabeza de las Escrituras es la suma de las palabras de Dios. Eso es lo que está allí en ese versículo del Salmo 119, 160. En todas las veces que se utiliza esta palabra rosh, tiene un significado de estar por encima de algo, de alguien o de una situación anterior. Entonces, la suma de la palabra de Dios está por encima de nosotros
está por encima de cualquier situación, como lo leíamos en el artículo 13 de la Confesión Belga, y está por encima de cualquier situación anterior, va progresando. Por ejemplo, ese versículo del Salmo 119, 160 en la Biblia en lenguaje sencillo dice: todas tus palabras se basan en la verdad. En la Nueva Traducción Viviente, NTV, dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Ahora veamos algunos ejemplos de la progresividad de la revelación bíblica, como ya conversábamos, teniendo como base Efesios 2:20, que somos fundamentados en los apóstoles y profetas. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que dice las Escrituras en Éxodo 12 que debía hacerse por estatuto perpetuo. O sea que si tomamos esa literalidad, pues tendríamos que celebrar la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura. ¿Cómo responder a eso? Bueno, en 1 Corintios 5:7 dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿quiénes son los panes sin levadura? ¿Quiénes son esa nueva masa? Los creyentes. Ya no. Y nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ya. Entonces, como Cristo su sacrificio es perpetuo, pues cada vez que nosotros confiamos en Cristo, estamos celebrando esa Pascua. Al ser identificados con Cristo, estamos celebrando la Pascua, por lo cual no tenemos necesidad de hacer una fiesta como lo hacían los judíos, porque nuestra Pascua es Cristo y Él fue sacrificado ya. Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta este momento. Más adelante vamos a seguir comentando acerca de lo que es la progresividad de la revelación bíblica. Vimos Éxodo 12, explicado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7. Vamos entonces a establecer los números de contacto nuevamente. El 0424, número personal, 0424-172-5623. Y el número de la estación, el más 58-414-239-9434. Y nos puede sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Fue mucho el tiempo que pasé pensando estar bien y siempre te fallé. Mas fuiste tú quien me buscó y con brazos abiertos y con ojos de misericordia me miraste y con tu gracia me llamaste y así, sin merecer tu gracia, te acercaste y me salvaste. Mis pecados perdonaste sin merecer. Tú me libraste, volví a nacer. Me rescataste, Aún no puedo comprender por qué tú me amaste y me hiciste renacer. Y el susurro de tu voz, y así me llamaste y caí a tus pies. Y así, sin merecer tu gracia, te
acercaste y me salvaste. Mis pecados perdonaste sin merecer. Me libraste, volví a nacer, me rescataste. Con 28 minutos de la tarde, seguimos en su espacio Pura Letra. La reforma continúa por Conquista 106.5 FM. Bueno, queremos recordarles el número de contacto con esta estación. El de la estación es el +58 414 239 9434. El mío personal, el 0424 172 5623. Y nos puede seguir en la www.conquista.ghmedios. Y a este servidor lo pueden seguir tanto en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletrarca. Y bueno, comenzamos un tema en la parte anterior acerca de la progresividad de la revelación bíblica. Y queremos en este momento hacer un paréntesis para conversar con una persona muy especial aquí que nos está visitando el estudio. Adelante, pastor. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia de esta estación, Conquista 106.5 FM, y en el reinicio de este espacio Pura Letra, y con la producción de nuestro hermano Antonio Velasco, al cual le tenemos mucho aprecio, a él, a su familia, a la iglesia que representa. Queremos, darle la bienvenida a su casa, porque pues Anthony es uno de los productores que de una u otra forma siempre se han mantenido presentes, consecuentes con nosotros. Desde aquella reinauguración en el año 2022 hemos tenido siempre un buen contacto, una en plena pandemia. Sí, cómo no. Y bueno, creo que en esta nueva temporada de Pura Letra pues vamos a tener contenido de excelencia, como nos tiene acostumbrado, contenido que, aunque pueda tener diferentes puntos de vista, se va a tratar desde el punto de vista cristocéntrico, sí, que es el que como él acaba de decir. Es una bendición que lo podamos tener aquí en la radio. Y bueno, yo digo algo, ¿no? Se lo compartí a alguien hace unos días, hermano Anthony. La iglesia necesita saber. La Biblia nos habla de que solo conociendo la verdad, es lo que dice Juan. La iglesia y quienes formamos parte de ella podemos tener libertad. La verdad nos hace libres y la verdad sin sesgo nos permite avanzar. La verdad que no esté adulterada, que no esté de ninguna manera corrompida. Y bueno, creo que Pura Letra viene a darnos una respuesta en cuanto a eso. Y estamos contentos de que ocurra. Sé que va a ser un espacio para los amantes de la formación y quienes gusten de crecer en su relación con Cristo y sobre todo en su relación con la Escritura. Yo les diría, no se pierda este espacio todos los jueves a partir de hoy entre 2 y 4 de la tarde. Pura Letra seguramente va a cubrir esa expectativa y va a superarla en el nombre del Señor. Así que, bueno, Anthony, para adelante, y en nombre de toda la familia Conquista,
bienvenido de vuelta. Siempre dicen por ahí que el buen hijo vuelve a casa. Sí. Así Sí, que bienvenido. Nosotros queríamos ver hace mucho tiempo, pero bueno, las circunstancias nunca se dieron a favor y como decíamos en el bloque anterior, la providencia todavía no nos había dado el sí. La providencia de Dios nunca nos había dado el sí. Bueno, fue para este tiempo, para esta hora, como dice el libro de Esther. Y bueno, estamos nuevamente por acá y bueno, yo le doy las gracias por haberme recibido con la misma... la misma intención, con los mismos ánimos. Unos añitos después, pero sí. con y casado, en ese tiempo era soltero. Wow. Podemos decir que Pura Letra de alguna manera conspiró para eso. Sí. Entonces, mucho ánimo. De hecho, aprovecho para enviar saludos para tu esposa, que es una persona que conocemos, amén, que apreciamos. Y bueno, estoy convencido realmente que serán tiempos fructíferos para todos los oyentes. Hablando de la audiencia, usted va a disfrutar de un programa todos los jueves, repito, entre 2 y 4 de la tarde, que va a formar criterio espiritual en su vida y criterio doctrinal, que le va a ayudar, y no es una doctrina, no es la doctrina de Anthony, no es la doctrina de alguien, es la doctrina de Cristo. Sí. Y eso es algo súper importante en este tiempo. Sabes que una de las cosas que Pablo le demandaba a Timoteo es que cuidara de sí mismo en primer lugar, y lo otro es que cuidara la doctrina. Que había aprendido. Y yo sé que Conquista es una emisora que escuchan muchos ministros del Evangelio, y esas dos cosas, esa combinación, esa dicotomía entre cuidar de nuestro carácter, cuidar de mantener el fruto del Espíritu, ser una persona que sea ese lugar común para el Espíritu Santo, combinado con una fortaleza y una firmeza en cuanto a la doctrina aprendida y predicada. Eso hace y levanta un ministro eficaz, eficiente, que no se preparado para toda buena obra. Correcto, que no va a tambalear, no va a ser dubitativo, no va a estar por allí tomando ideas o doctrinas o corrientes extrañas. Todo lo contrario, va a permanecer firme a pesar de las circunstancias. Amén. Y bueno, y si hablamos no solo de ministros, sino de el pueblo de Dios, eso también está allí para nosotros. Pues bueno, sin más, Dios me los bendiga a todos. Amén. Oyentes. Siempre hablamos de la amable audiencia de esta emisora, y usted lo sabe, Anthony, que la audiencia de esta emisora es una audiencia consecuente, que busca de ese contenido especial, y aquí lo van a encontrar. Ya lo saben, todos los jueves de 2 a 4 de la tarde, Pura Letra, con nuestro hermano Anthony Velasco. Dios me los bendiga. Amén. Bueno, pastor, gracias por sus palabras, y bueno, lo despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por habernos visitado en este día, en este espacio. Bueno, 3:35 de la tarde, entonces vamos a un corte musical, Reina, y ya venimos con más de Pura Letra, la visión. Luz, belleza y la verdad, todo en el nombre de Cristo. Paz, descanso, fe y valor, todo en el nombre de Cristo. Amor, dulzura y perdón también, vida eterna nos da. Él es mi todo aquí, todo en el nombre de Cristo.
hay cuidado, refugio y sanidad, todo en el nombre de Cristo. Hay gracia, gozo y libertad, todo en el nombre de Cristo. Hay calor, salud y un amigo fiel. Bendiciones me da. Él satisface a mi corazón, todo en el nombre de Cristo. Él satisface a mi corazón, todo en el nombre de Cristo. Tres con 39 minutos de la tarde. Este es su espacio radial Pura Letra por Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Este servidor a través de TikTok, YouTube e Instagram como @PuraLetraRCA. Solideo Gloria. Bien, en el bloque anterior, antes de recibir la visita del Pastor Jackson, comenzamos un tema que se llama la progresión de la revelación bíblica. Dimos un ejemplo sobre cómo interpretar ese pasaje de Éxodo 12 acerca de la Pascua, porque dice que debe celebrarse por estatuto perpetuo. Y explicamos lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:7, de que nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada ya. Y como el sacrificio de Cristo es perpetuo, no como el del Cordero, que debía ser sacrificado cada año, entonces nuestra Pascua es Cristo y por lo tanto no tenemos necesidad alguna de seguir celebrando la Pascua como lo hacían los judíos, como la estableció Moisés en el Antiguo Pacto. Por eso la progresividad de las Escrituras, ¿no? Bien, entonces vamos a dar un segundo ejemplo y con esto esperamos concluir el día de hoy en este espacio, porque todavía continuará para la siguiente vez que nos encontremos por aquí, Dios mediante. Seguiremos hablando acerca de la progresión de la revelación bíblica. Y hay un versículo en Isaías 29:14 que vamos a tomar como ejemplo acerca de cómo interpretar un pasaje como ese, que nos habla acerca de la revelación, de la progresión de la revelación bíblica, o sea, cómo entender este pasaje, ¿no? Dice Isaías 29:14, dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio tan grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. ¿Cómo entender ese pasaje? Y no caer así como lo dice el mismo, de que se desvanezca nuestra sabiduría, ¿no? ¿Qué dijeron los apóstoles en cuanto a este pasaje y cómo lo vieron? Bueno, si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera. 1 Corintios, capítulo 1, del 18 al 25, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, muy importante eso, cada vez que los apóstoles dicen escrito está, o está escrito, o pues está escrito, como lo dice este pasaje,
va a mencionar algo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. Dice el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los gentiles buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pues para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como judíos como de griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Y finalmente el 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo citando al profeta Isaías capítulo 29, 14? ¿Cómo es que iba a ser Dios que iba a destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos? Pues la forma en como Dios causó locura en la sabiduría del hombre es mediante la cruz de Cristo. Por eso dice el pasaje, para los judíos tropiezo, para los gentiles una locura, porque era una locura total presentar a un Dios que había sido crucificado. Una de las muertes más, no solamente terrible en cuanto a lo agonizante que era, porque la crucifixión buscaba aniquilar a la persona en su totalidad. O sea, no era morir bajo sufrimiento, sino una aniquilación tal que la persona era recordada como lo peor de la sociedad. Y por allí pasó nuestro Señor. Por eso es que es una locura total de presentar a Dios siendo crucificado en una muerte tan atroz, ¿no? Y esto es lo que Pablo dice, bueno, retomando las palabras de Isaías, así fue como Dios destruyó la sabiduría de este mundo. O sea, Dios, quien puso como medio, como rescate, la vida de un hombre, lo hizo mediante la cruz. Si repasamos el contexto histórico de ese tiempo, pues nos da la información de que la cruz en ese tiempo era tan terrible en la sociedad que incluso escritores griegos y romanos decían que la sola palabra cruz debía ser borrada de la memoria, de la mente del hombre. O sea, si usted cree que ser cristiano en este tiempo es difícil, pues en el tiempo del apóstol Pablo y de esos cristianos no lo era más sencillo. O sea, si usted lee como dicen en esta canción, evangélico, me dicen en la escuela, evangélico en el trabajo. Si usted le daba pena o le da pena que le digan evangélico, en ese tiempo, pues usted y yo, pues no podríamos estar, no podríamos vivir. Tendríamos vergüenza por Cristo, porque era una vergüenza presentar un Salvador crucificado. Pero resulta y acontece que por medio de esa locura es que Dios se agradó salvar a los creyentes. Dios hace las cosas como Él quiere, cuando quiere, como quiere. Y en este caso decidió salvar a los creyentes, como dice el pasaje, por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? De un Dios hecho hombre que fue crucificado. Entonces, nuevamente, cuando lean Isaías 29:14, recuerden las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, del 18 al 25. Esa forma en que como Dios iba a torcer, iba a poner en jaque, iba a causar que la sabiduría de los hombres fuese hecha una locura, pues fue a través de la cruz de Cristo. Bien, vamos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra.
déjame servir como un día Marta lo hizo. Fue tu forma de vivir, porque Dios así lo quiso. Que ahora pueda llover como un día lo hizo el ciego, y poderte agradecer con mi vida, te lo ruego. Con tu voz hiciste vivir a Lázaro, resucitaste. Ya no temo yo a morir, ya no temo yo a morir. Sobre la enséñame a caminar como al hombre del estanque. Solo tú puedes sanar mi aflicción en un instante. Y cuando al fin vaya yo a tu trono, oh gran divino, Maestro, déjame escuchar. Maestro, déjame escuchar. Como un día María Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. ¡Legiones! ¡Hemos vencido! Bien, son las 3:51 de la tarde. Estamos llegando al final de nuestro espacio Pura Letra. La reforma continúa. Por acá quiero leer un mensaje que nos envía nuestra pastora María de Chacín. Saludos, hermano Anthony. Dios les bendiga. Así que bueno, un mensaje de nuestra pastora de la iglesia Senda Reformada, ubicada en el sector Brisas de Cartanal, en la calle Urdaneta. Y bueno, esto ha sido todo en el espacio de hoy. No me queda nada más que decirle que
hemos transmitido por ustedes a través de esta emisora Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Este programa llegó a ustedes por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de esta emisora. Transmitimos desde Cartanal, municipio Independencia, Estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela, Tierra de Gracia. También llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Iglesia Senda Reformada, la primera iglesia reformada en Cartanal, bajo la cobertura de la Iglesia Reformada en América, la RCA. Y antes de terminar, quisiera decirle lo siguiente, ¿no? Para el día 17 de este mes vamos a tener una conferencia que se va a titular Conservadora, Liberal, Herética, la verdad sobre la teología reformada. Eso va a ser el sábado 17 de mayo a las 10 de la mañana en nuestra sede, en la Iglesia Senda Reformada, ubicada en el sector Brisas de Cartanal, en la calle Urdaneta, muy cerca de la escuela. Así que si te quieres saber sobre la teología reformada, que enseña así a grosso modo, si se puede catalogar de conservadora, de liberal o de herética, bueno, venga a nuestra conferencia el sábado 17 de mayo a las 10 de la mañana en nuestra congregación. Conferencia dirigida principalmente a pastores y ministros, pero también pueden asistir cualquier persona, en cualquier cristiano en general, cualquier creyente, ¿no? Más información a través de mi número personal, el 0424-172-5623. Y bueno, tuvimos la bendición y el inmenso placer de producir para ustedes este programa. En la edición, postproducción y controles, Legna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Manegas. En la dirección general, la licenciada Yerelín Acosta de Moncada. Y quien tuvo el gusto de hablarles, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61411. Me pueden encontrar en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra RCA. Y se despide diciéndoles: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Soli Deo Gloria. Bye. Que llegarás tan aprisa. ¿Sabes cuál será el final al seguir así? ¿Por qué razón no cambias tu pensar? Date una oportunidad, tú puedes cambiar. Quizás fue la situación que viviste la que hirió tu corazón. No pudiste identificar ese ser que habita en ti, el que da seguridad, aquel que quiere triunfar. Que la situación oscurezca tus sentidos y ya no puedas tus sueños realizar. Alza tu mirada, hazle frente a la batalla. El que dijo un día yo soy, por los siglos será. El impío ha de huir sin persecución, morirá su corazón en el mundo atroz. Procura tú que se cumpla solo en ti el propósito de Dios, alcanza tu visión. En Jesús siempre serás más que un vencedor. Cíñete de su poder, hazlo con valor. Ni tribulación
de lo que quieres lograr. Que la situación oscurezca tus sentidos y ya no puedas tus sueños realizar. Alza tu mirada, hazle frente a la